Hola dibujantes, ya es jueves, toca vídeo y nada, hoy os vengo a hablar un poquito de tema de derechos de imagen, derechos de autor, para aclarar bastantes dudas que veo que me hacéis. Para empezar vamos a hablar de la diferencia entre derechos de autor y derechos de explotación. Una cosa son los derechos de autor que, bueno, esos no te los puede quitar nadie y además no se pueden transferir. Si tú has hecho una obra, esa obra es tuya y nadie puede comprarte los derechos de autor, ¿vale? Nadie puede decir, mira, te pago y digo que la obra es mía. Eso no funciona así. La obra es tuya y es tuya. Si intentan hacerse con tus derechos de autor, eso es totalmente denunciable. Otra cosa son los derechos de explotación, que estos sí los puedes ceder, los puedes vender, puedes hacer un contrato con una empresa para que, aunque tú hayas creado un personaje, otra persona pues gane dinero con tu obra. Normalmente cuando cedes tus derechos de explotación se escribe un contrato en el que generalmente hay un tiempo de duración determinado. Pues no sé, puedes explotar mi obra durante X años, 5, 10 años. Una vez que acaba ese contrato, la obra vuelve a ser totalmente tuya y los derechos de explotación vuelven a ti. Si quieren seguir comercializando con esa obra, pues tendréis que hacer un nuevo contrato. Si tenéis la oportunidad de firmar uno de estos contratos, yo os recomiendo que habléis con algún abogado, alguien especializado en el tema que os pueda ayudar. Pero bueno, más o menos sí que os digo que hay diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas pues es que tú cedes los derechos, ellos te pagan por tu obra al completo y el precio que vosotros establezcáis y a partir de ese momento pues ellos lo que ellos ganen es para ellos. La otra forma de trabajar con los derechos de explotación es a través de royalties. En el caso de trabajar con royalties, se trabaja de la siguiente manera. Los royalties no son otra cosa que los beneficios que va a ir generando tu obra, tu cómic, y que se van a ir generando poquito a poco y tú vas a ir cobrando poquito a poco. Pero la manera de trabajar normal, lo lógico y lo que se debería hacer siempre es que tú firmas, por ejemplo, con una editorial para los derechos de explotación de tu cómic durante, vamos a poner, 10 años. Y ellos, cuando tú entregas el cómic, en un principio te pagan un adelanto de esos royalties. Te pagan, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? 2.000 euros de adelantos de futuros royalties. En el momento en el que ellos empiezan a distribuir tu cómic, ellos van cogiendo dinero y al principio las primeras ventas van para pagar la imprenta, la distribución, tal, hasta que ya llega un momento en que ese cómic empieza a generar beneficios y después de que genere tantos beneficios como los royalties que te han pagado, a lo mejor entonces empiezas a ver algo de dinero. Una preguntita que me hicisteis hace poco era sobre Patreon, si ellos se quedaban con los derechos de explotación de las imágenes. No, los derechos de explotación de las imágenes son exclusivamente tuyos, lo que sí ellos ya ganan dinero a través de lo que tú estás ganando con ellos. O sea, es una plataforma en la que a ti la gente te ayuda económicamente y de ese dinero que la gente te da, ellos se quedan un pequeño porcentaje, muy poquito. Lo lógico, puesto que ellos te están ofreciendo un servicio, pero las imágenes son tuyas. ¿Qué opciones tenemos para registrar nuestras obras? Pues por un lado podemos registrarlo online y por otro podemos registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Lo he dicho bien. Esto yo no sé cómo funciona en otros países. Yo os voy a hablar de cómo lo he hecho yo. Yo vivo en Sevilla y en Sevilla pues hay un registro de la propiedad intelectual donde tú vas, te dan un formulario y te dicen las tasas que, si no recuerdo mal, no me acuerdo, pero eran más o menos unos 15 euros aproximadamente por obra. Normalmente lo que tienes que hacer es llevar tu obra fotocopiada en blanco y negro, pagar esa tasa, que nada, te vas con el recibo del banco, ellos te dicen dónde lo tienes que ingresar, rellenas el impreso y todo eso lo entregas allí y normalmente tardan algunas semanas, no me acuerdo cuánto tiempo era, 2, 3, 4 semanas, pues tu obra ya queda registrada. Esta manera de registrarlo es de por vida, tu obra es
tuya de por vida según el registro de la propiedad intelectual. Creo que incluso especifican que una vez que te mueres, tu obra sigue siendo tuya durante 70 años y a partir de esos 70 años pasa a ser de dominio público. Pero esto ya es cuando nos hayamos muerto. Por otro lado, si lo quieres hacer online, ten cuidado porque hay sitios que te ofrecen como registros del copyright de no sé qué por unos dinerales alucinantes, y a no ser que seas una grandísima empresa, yo que sé, tipo Coca-Cola, que quieras registrar tu marca, pues yo creo que tampoco tienes que pagar esas barbaridades. De hecho, yo por ejemplo lo que utilizo es una página que se llama Safe Creative, que os dejaré por aquí el nombre, y en Safe Creative es o gratuito hasta una cantidad de gigas, no me acuerdo cuánta cantidad de espacio te dan, pero tienes un espacio disponible para subir tus obras, y si quieres ampliarlo pues puedes pagar una mensualidad, pero tampoco era una bestialidad lo que te pedían. Con esto de Safe Creative lo que tú pones es, no sé si habéis escuchado hablar esto de las licencias de Creative Commons. Tenéis varias opciones y vosotros elegís los permisos que queréis dar. Luego aparte hay unos pequeños truquillos que también podemos hacer, simplemente que sepáis que todo lo que subís a vuestras redes sociales se sube a las redes sociales con la fecha. Entonces todo esto también te puede servir en caso de que tuvieses que denunciar a alguien porque se ha intentado apropiar de uno de tus personajes o de tu obra. Si tú lo tienes subido en alguna de tus redes sociales, ahí está la fecha del momento en que tú lo subiste y no pueden quitarte esa autoría. Por supuesto, también si tienes tus originales, pues qué mejor prueba. Y por último, he leído que hay gente que se autoenvía a sí mismos las obras que van terminando por email y que no abren el email o algo así, y bueno, los dejan esos emails ahí guardados porque también en caso de un supuesto juicio pues servirían de prueba. Vamos, que tenéis muchísimas maneras de demostrar que una obra es vuestra. A pesar de todas las cosas que podemos hacer para demostrar la autoría de uno de nuestros dibujos, siempre llega un indeseable que intenta comercializar con ellos, además con dibujos que tú dices, Dios, pero si eso no lo hubiese intentado vender ni yo. Bueno, pues te encuentras que hay gente que está intentando vender algo con tus dibujos, o tus dibujos directamente, o prints, o mil cosas. Marvel, no me hagas ruido cuando estoy grabando, ¿vale? ¿Qué hacer para que no te pase esto? Pues bueno, tenemos la archiconocida marca de agua, que personalmente es un poco una puñeta porque al final queda feo. Queda muy feo. Yo lo que os recomiendo es que siempre a las redes sociales y tal, pues subáis o fotografías de vuestros dibujos en papel, pues a lo mejor yo normalmente pongo encima algún bolígrafo o alguna cosa. Les hago la foto no totalmente desde arriba, sino un poco así en plan oblicuo. No sé, tienes tus trucos para que la foto luego no tenga calidad como para poder hacer póster con ella. Y si son obras digitales, pues subidlas con baja calidad. Normalmente yo las subo en JPG y pues eso, si le podéis bajar la calidad, pues mejor que mejor. Vamos a diferenciar entre lo que es un plagio o intentar apropiarse de la autoría de una obra y lo que es simplemente hacer un fanart. Por favor, no seamos crueles con la gente que encima de que te admira y está intentando emular tus dibujos y copiar a ver si les sale, encima les vamos a tratar de malas maneras. Lo he visto, ¿vale? Y he visto cosas muy heavies en este sentido y no entiendo de verdad cómo se puede ser así. Estamos hablando de un plagio de verdad cuando una persona pues copia exactamente tu obra y coge y además la vende y saca provecho de tu creatividad. Ahí hay un verdadero plagio. O si además encima ni siquiera se molesta en copiarla, directamente la coge y la vende y dice que esa, o la enseña y dice que esa obra es suya. Eso es apropiación de tu autoría y eso, por supuesto, no se puede consentir de ninguna de las maneras. Otra cosa son los fanart. A mí cuando hay gente que me viene diciendo, mira, he hecho una sassy, la he intentado hacer en mi estilo, la puedo publicar, yo siempre les digo, yo hago muchos fanarts de mucha gente. Yo lo que sí veo bonito y legal es que en el momento en que haces un fanart digas que es un fanart y menciones al autor. Pero que todos
nos ponemos de vez en cuando a hacer dibujos intentando emular a aquellos que admiramos. Es que es de pura lógica, entre otras cosas porque además se aprende mucho intentando copiar a otros autores, aprendes a dibujar. Otra cosa ya es comercializar con ese tipo de dibujos. Pero bueno, también os digo que, por ejemplo, se comercializa con muchísimas versiones, pero claro, te piden versiones. Yo, por ejemplo, si a mí me vienen pidiendo que haga, por ejemplo, una versión, pues que os digo yo, de Harley Quinn, por ejemplo, en mi estilo, pues sí me parece algo que puedas vender. Obviamente cuando lo publique siempre voy a decir que es una versión de Harley Quinn, que yo no he inventado ese personaje, pero es una versión muy adaptada a mi estilo, es muy cartoon, no tiene nada que ver con los autores. Otra cosa es que a mí me viniese alguien con un dibujo, que os digo yo, de Wonder Woman de Terry Dodson y me dijeran, te voy a encargar que me hagas este dibujo tal cual. No, porque yo no me voy a poner a copiar a Terry Dodson. Si quieres un dibujo de Terry Dodson, cómpraselo a Terry Dodson. No voy a copiar y a venderte el dibujo si no tiene nada de mí. No tienen, eso sí que es un plagio, porque ahí no estás poniendo nada de tu creatividad, te estás apropiando de la creatividad de lo que ha hecho otra persona. Y por último, a pesar de todo lo que nos hayamos protegido, a pesar de todo, al final te encuentras con que alguien te está intentando plagiar o que hay alguien que está intentando vender dibujos tuyos o algún producto con algún dibujo tuyo impreso. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, pues lo primero de todo, que yo os lo digo desde aquí a todo el mundo, si veis que hay alguien que está vendiendo dibujos de otra persona, poneros en contacto con el autor, mandarle un email, buscaros la manera de contactar con esa persona. A mí me ha pasado y yo he agradecido muchísimo que a mí me han mandado un mensaje diciéndome, Sara, hay tal persona en Etsy que está vendiendo dibujos tuyos. Un millón de gracias, porque nosotros no podemos estar en todas partes y no podemos enterarnos de todo lo que pasa. Lo siguiente, una vez que ya sabéis quién está haciendo de las suyas, es amenazarlo. Iros directamente a su email, teléfono de contacto, lo que sea. Buscad la manera y mandadle una amenaza en condiciones diciendo que esas imágenes son vuestras, que no tiene derecho a explotar ese personaje o esa obra y que si no se eliminan inmediatamente, pues emprenderéis las acciones legales que haya que emprender. Generalmente con este paso la gente se suele acojonar bastante y al final lo retiran todo. En caso de que no fuera así, pues ya tendríamos que pasar a mayores. Ahí sí que os recomiendo que tengáis algún registro de la propiedad, alguna cosa así, algún documento que podáis escanearlo y mandárselo. Con Save Creative, por ejemplo, podéis pedir como un PDF donde te viene toda la documentación de la obra y pues eso, que con eso ya se lo mandáis a la empresa o a la persona que está intentando liarla y ya está. Y si aún así no hay manera de parar a esa persona, pues directamente nos buscamos un abogado y hasta el final. Hasta aquí el vídeo, yo espero que toda esta información os sea útil. La verdad es que cuando empiezas estás como un poco perdida en este tipo de cosas, pero bueno, que no es tan difícil, que no hay que pagar unas cifras exorbitantes de dinero para tener registradas tus obras y tus personajes. Y nada más, os dejo que dibujéis toda la semana. Chao, chao. Siéntate. Siéntate. Hoy tengo compañerito.